¿Tienes algunos problemas que no estás pudiendo resolver aparentemente? ¿Tienes muy presente, consciente o inconscientemente, creencias limitantes en tu vida que no te permiten avanzar, ir a buscar más allá de esos límites establecidos, aprendidos? ¿Tienes dificultades para controlar, gestionar, darle sentido a algunas emociones que cotidianamente quieren expresarse y salir a la luz? Bien, estos temas puntuales, fundamentales, van a tener que ver con lo que es el tema, el título de este video. Y tanto esto, que es algo cotidiano, como otras situaciones, otras vivencias, otras experiencias muy cotidianas, van a tener que ver con lo que es el tema que hoy vamos a abordar, que se refiere a cuánto de importante, qué importante es tener claro y, sobre todo, aunque va de la mano, aplicar la espiritualidad, el autoconocimiento, la metafísica en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Porque está mucho más implicado de lo que te puedes creer y es mucho más común, normal, que esto se manifieste constantemente en nuestra vida. Al menos desde esta mirada que te voy a explicar. Así es que bienvenido, bienvenida. Si te ha interesado el título, el tema, quédate porque lo iremos desglosando, iremos entrando en algunos detalles, aunque no todos los posibles o los que me gustaría para que no sea un video tan extenso y luego al final no se vea completo. Entonces tocaremos algunos puntos que vayan surgiendo, que vayan saliendo, y a propósito son los que tal vez más frecuente nos encontramos me encuentro en las consultas, en las asesorías, en las terapias que suelo brindar a las personas. Entonces por eso voy a compartirlo, porque le puede servir a muchas personas que obviamente, como tú, seguramente estén interesadas, involucradas en el camino del autoconocimiento y el empoderamiento personal para vivir una vida más plena, más abundante, más realmente con sentido y con propósito. De hecho, de eso mismo va todos los temas y conceptos que voy compartiendo aquí en Método 33, en este canal de YouTube y en mis otras redes sociales, en la página web con propuestas en concreto. Y por cierto, si te interesa recibir más contenido, tengo un grupo de WhatsApp y un canal de Telegram en donde voy enviando la información, los posts, los videos, todo el contenido que voy generando lo voy enviando de una manera exclusiva allí. Si quieres apuntarte, abajo en la descripción del video están los enlaces para unirte directamente. Bueno, muy bien. Entonces vamos a abordar el tema en particular ahora mismo. Cuando comenzamos a indagar, a descubrir, a escuchar sobre la espiritualidad, sobre el autoconocimiento, sobre la metafísica, parecen conceptos y mundos muy alejados de nosotros. Parece que no tuviera que ver con nuestra vida, parece que puede interesarme o no interesarme y puedo acceder a ello o no, y puedo, digamos, como cualquier otra cosa en la vida, puedo interesarme, adquirir información y conocimiento y utilizarlo o no. Bien, eso, si bien es cierto, yo diría que no lo tendríamos que tomar tan así. ¿Por qué? Porque como te voy a contar desde mi mirada, desde mi visión, desde mi información, lo que compruebo conmigo y con las personas que puedo guiar y asesorar, y otros tantos que hablan sobre esto y viven de esta manera, realmente es algo cotidiano en nuestra experiencia de vida. Todos estos temas que te mencioné.
La espiritualidad, entendiéndola como todo aquello que está vinculado a Dios, al alma que somos, a ese otro lado del velo, esa inteligencia, esa conciencia que no la vemos y que crea realidad, que formamos parte de ella. El autoconocimiento, entendiéndolo como todo eso que somos, tengamos el conocimiento o no, todo eso que somos y que necesitamos descubrir para poder utilizar de una manera consciente, clara, constante. Y lo metafísico, entendiéndolo como todos aquellos conceptos, descripciones de dones, de habilidades, digamos, de una manera detallada, esas herramientas que ya disponemos y dándole un sentido para que lo absorbamos en nuestra conciencia personal y lo podamos utilizar. Entonces, todo esto está muy impregnado, está muy vinculado, casi que no se podría dividir. Entonces, estos aspectos, ¿cómo están presentes permanentemente en nuestra vida cotidiana? Eso es lo que vamos a ver y por qué es tan necesario conocer al respecto, saber al respecto para aplicarlo. Por supuesto, porque si no, no tiene sentido. Realmente el sentido de aprender sobre todo ello es aplicarlo. En eso se centra, ese es su objetivo y su razón de ser. Así que ahora empecemos al revés para esta explicación. Te mencioné al inicio sobre las emociones, sobre esas creencias que tenemos, sobre esas dificultades o problemas que tal vez creemos que no podemos resolver o que se nos presentan constantemente en nuestra vida. Bueno, para entenderlo de esta manera, eso sería como la punta de mi dedo, sería como la metáfora de ese iceberg que asoma la punta en el agua y está todo lo demás como parte de ello. Y en este caso sería todo eso realmente, más que el iceberg que no se ve debajo del agua, todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo metafísico, el autoconocimiento, más que lo que está debajo del agua, es todo lo que está alrededor, tanto abajo como por encima, como que genera incluso esto pequeño que estoy viendo. Esa es la connotación, la importancia y la relación que tiene estos puntos que he mencionado para la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Entonces, miremos esto. Tengo X problema en mi vida cotidiana. Se me repite constantemente, es un patrón repetitivo. Puede ser una situación, puede ser obviamente las emociones, puede ser lo que siento al respecto de ello. Lo que sea que se repita constantemente o un problema en particular, eso está allí, eso es la punta de mi dedo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a entrar por aquí. Tenemos en nuestro entorno y dentro nuestro permanentemente energías con las cuales nos relacionamos, ¿de acuerdo? Personas, cultura, sociedad, países, continentes, y ahora lo hacemos al revés. Hay un sistema global que tiene marcadas ciertas pautas. Esto genera un condicionante de cómo debería funcionar, cómo deberían funcionar las cosas, cuáles son las verdades y cuáles no son las verdades, en base a estas estructuras, a estos patrones, a estas ideas que se consideran como verdaderas y como no verdaderas. Luego están las sociedades dentro de este gran sistema, luego están las culturas, luego están las familias
y luego está la persona. A través de todas estas capas hay conceptos, hay mandamientos, hay verdades que trascienden desde eso macro del sistema hasta el final la persona que yo soy, con esas creencias que absorbo desde todas esas capas de conciencia, básicamente, que es lo que es. Puede ser de manera verbal, escrita o simplemente a través de la energía. Puedo absorber esa información y eso, al percibirlo, al verlo a mi alrededor, al escuchar, voy asimilándolo como una verdad, como eso es lo que está bien y otra cosa no está bien. Quiero que me sigas aquí. Esto puede tornarse en algún punto complicado, pero por favor sígueme esta secuencia porque te voy a llevar a que entiendas luego la conexión con todo el terreno de lo espiritual, del autoconocimiento y lo metafísico. Es importante esto. Entonces, voy generando en mi conciencia personal de estas maneras de absorber, a través de estas maneras de absorber la información, esas creencias, esas estructuras, esas verdades que van condicionando mi manera de ver el mundo, mi manera humana de ver el mundo, de percibir el entorno. Y como esos mandamientos, esa información tiene cierta rigidez, porque lo que está dentro de ello es lo verdadero y lo que está fuera no es verdadero, eso por sí mismo ya tiene un gran condicionante de llevarme a pensar y por lo tanto a ver, a vivir, a experimentar la vida de una manera y no de otra. Luego está algo que puede ser ciertamente controversial, que es una realidad, miremoslo de manera objetiva. A través de los siglos, los milenios, en este sistema en el cual estamos insertos, al menos desde este lado del mundo occidental, las religiones han estado vinculadas directamente con el que fuese el poder de turno. Antiguamente habían reinos, hoy en día puede ser obviamente la política, los gobiernos. Digamos que en esas capas macro del sistema hubo una unión en cuanto a conceptos, en cuanto a darle una orientación al mundo, a la sociedad, sobre cuáles son los aspectos válidos y verdaderos y cuáles no. Evidentemente eso confluyó por una conveniencia mutua, por intereses mutuos. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta gran conexión aquí? Porque con esos intereses mutuos, al haber esa fusión, estaba por un lado lo de las creencias y también algo fundamental que queda grabado profundamente a fuego en nuestro subconsciente y en nuestro cuerpo a través de las emociones, que es el miedo. Normalmente las religiones, cualquiera de ellas sea, utiliza el miedo, el factor del miedo y de la culpa, que al final es un derivado del miedo, pero utiliza el miedo y la culpa como agentes condicionantes subconscientes que aprendemos. Porque si no seguimos esta dirección, se nos impone un miedo que sería un castigo por no seguir ese camino, por no hacer, por no pensar, por no sentir de una determinada manera.
Entonces, ¿qué pasa? En este juego, de alguna manera perverso, depende cómo se vea, tenemos patrones de conducta, de pensamientos, siguiendo verdades. Algo es una verdad si coincide con esto y si no, no. Y, por otro lado, teniendo el refuerzo del miedo y de la culpa, inducido por las religiones, en donde si por algún motivo no entramos en esta dinámica que se nos quiere llevar, y hago este gesto siempre porque es como un camino que la manada tiene que seguir, y si no lo sigue, esa persona es señalada, es condicionada, es juzgada, es apartada. Entonces, por ese mismo hecho de querer pertenecer, de ser incluido, de ser aceptado, inconscientemente o conscientemente, pero sobre todo inconscientemente, a nosotros mismos, por más que tengamos sentimientos, intuición, curiosidad por otros aspectos de lo que podamos considerar realidad, no lo hacemos porque hay un autocondicionamiento promovido por esto que mencionaba del sistema macro. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí haya sido bastante claro, porque esto es muy muy importante y ahora lo vamos a trasladar. Entonces, estas maneras de pensar y de sentir que se nos intenta obligar son muy 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 condicionantes en nuestra vida cotidiana, en nuestro hacer, en nuestro pensar y en nuestro sentir. Y mira esto, piensa, recuerda, cualquier aspecto conflictivo, interno, por supuesto, en tu vida cotidiana que puedas experimentar, cómo estos puntos están en juego permanentemente. Y ve un poquito más allá, ponte a reflexionar de dónde viene, de dónde lo aprendí. ¿Por qué me limito? ¿Por qué me juzgo? ¿Por qué me condiciono? ¿Por qué no me permito experimentar esto? ¿Por qué no me permito abrir mi mirada a otra cosa? Y así lo dejamos. Para esto sería tu tarea, para este punto. Entonces, todos estos condicionantes que juegan un rol permanente, constante y primordial en nuestra vida cotidiana, en nuestras elecciones de vida, esto es muy importante siempre. Esto es lo que de alguna manera unifica estos mundos, que es el libre albedrío. Siempre tengo la posibilidad de elegir, pero si me siento condicionado por algo que se me inculcó, aprendí de alguna manera que es verdad, y no puedo sacar mi mirada, ni mis opciones, ni mis elecciones de ese camino, entonces mi libre albedrío se siente condicionado a buscar solo en ese camino posible que se me ha mostrado como verdad, que he aprendido y que refuerzo con mi subconsciente que eso es verdadero. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso es, el ejemplo que mencioné, es la punta del dedo de todo lo que genera esa realidad. Entonces, la cuestión aquí es, hay muchas personas que se dicen a sí mismas, por todos estos condicionantes, de hecho, escépticas. Quiero ver para creer, necesito tener comprobaciones científicas, porque la ciencia juega un rol también fundamental dentro de todo esto, para creer que algo sea verdad o no. Bien, primero entremos desde aquí y luego vamos a lo más grande. Incluso la ciencia dice, reconoce que absolutamente todo es energía, incluido, bueno, la mesa que no se está viendo aquí, donde está apoyada el trípode que está grabando con mi teléfono, podemos decir que es materia, aún esa misma mesa es energía realmente. En su conformación
es energía. Eso también lo dice la ciencia, así que hasta para esas personas más escépticas deberían empezar a mirar desde este lugar, que si todo es energía, esta punta del dedo que veo, que es el camino a seguir, condicionado y promovido por el sistema, también es energía, esencialmente. Y sí, ¿qué tal? Si esto es energía, tenemos una mínima posibilidad para abrirnos a pensar que todo el resto también es energía. El paisaje que vemos, el mundo, las montañas, la casa donde vivimos, todo es energía. Así que ya estamos a un pequeño paso, ya estamos pisando la línea de lo que tiene que ver con lo espiritual, con lo metafísico y con el autoconocimiento, con descubrir quién soy yo. ¿De acuerdo? Aquí entramos en una línea de conexión, en un puente. Estoy hablando esto para las personas más escépticas. Bien, así que si sigues viendo el video, todavía no te has ido, entonces ahora presta atención a esta parte. Empecemos con las respuestas, empecemos a mirar más allá de ese camino sesgado que se nos ha impuesto, que hemos aprendido y que consideramos verdad. ¿Qué es lo que sucede? Si empezamos a entender que todo es energía y aunque la pequeña punta del dedo que veamos, que consideramos con nuestros ojos humanos que es la verdad, si empezamos a considerar ese aspecto de la energía, de que todo es energía, y empezamos a ir hacia, veamos, lo espiritual, ¿qué tendría que ver con lo espiritual? Lo mencioné al inicio. Conceptos acerca del alma, de lo que llamamos Dios, el amor, todo lo que tiene que ver con la energía esencialmente, con eso que está vinculado a la divinidad, a lo divino. Miremos este ejemplo. Esto siempre es importante utilizarlo, siempre lo utilizo de hecho. Si ahora mismo yo me muero, mi cuerpo se queda aquí, lo podrías ver y lo que da vida a mi cuerpo, que es ese alma que soy, esa conciencia que soy, esa fuerza de vida que soy, ya no está en el cuerpo, pero mi cuerpo se queda. Entonces, realmente yo no soy este cuerpo. Yo soy eso que da vida a este cuerpo. Y eso es el alma, lo que llamamos el alma. Para explicarlo muy brevemente, para no hacer todo más grande, en la explicación me refiero, esa alma que llamamos depende desde el lugar de donde se vea, incluso dependiendo de alguna religión también, porque estos conceptos de la espiritualidad han estado muy absorbidos por las religiones, no de una manera libre, sino sesgada, ya lo expliqué anteriormente. Entonces, dependiendo cuál sea la visión, podemos considerar una cosa u otra de las almas. Que si tienen otras vidas, que si no, que van a un sitio, que van a otro sitio, etc. Bueno, la cuestión aquí para unificar es que lo que da vida a mi cuerpo es el alma que soy. El alma, el concepto de alma, está obviamente vinculada a lo espiritual. El alma, dependiendo la perspectiva, si eres un seguidor o seguidora de mi canal y has visto sobre todo la serie que tengo acerca del alma humana, sabrás, o por lo menos tendrás una visión acerca de lo que es la conexión con Dios, con la fuente creadora de toda la existencia y el vínculo que nuestra alma tiene con esto. Entonces, allí ya estamos directamente metidos en lo espiritual. Así que evidentemente esto tiene que ver con quién soy, con mi experiencia de vida. Porque soy esa alma que está vinculada a Dios, que surge de la fuente creadora, que tiene por lo tanto un poder creador porque es una correlación. Ciertamente, en este cuerpo físico, en este mundo que vivimos,
en estas energías que estamos transitando, que tiene que ver con la dimensión en la cual estamos existiendo ahora mismo en esta forma, tiene condicionantes, muchos. Entonces, si bien tengo ese poder, necesito acceder a él a través del libre albedrío para sacarlo a florecer en mi vida cotidiana. Y eso es lo que empieza a ser complicado. No imposible, difícil, complicado, ya por el solo hecho de hacerlo. Y sobre todo, por los condicionantes que mencioné al inicio. Entonces, aquí entramos de lleno en lo que es lo espiritual. Y veamos, sigamos con el ejemplo que yo decía. Si sabemos, ahí normalmente se llega a un punto de acuerdo. Ok, soy ese alma, o no le pongamos nombre, esa inteligencia, esa conciencia que da vida a este cuerpo. De por sí necesitamos entender que si es eso que da vida a este cuerpo, tiene por lo menos alguna inteligencia superior. Aunque no lo entendamos. Tiene ese poder de vida, tiene una inteligencia superior. Si eso es así, podemos empezar a acceder, al menos darle una chance a lo que es el plan de alma, el plan de vida. Que por cierto, tengo otra serie sobre esto en el canal. Y esto no estaba direccionado para hacer publicidad al respecto. Pero bueno, sobre estos temas son los que hablo y tengo información ya puesta en el canal. Así que si te interesa, lo puedes ir a ver. Entonces, ese plan de vida, ese plan de alma, ¿qué es? Un delineamiento no rígido, no lineal, sino multidimensional. O sea que es móvil, es flexible, de acuerdo a las experiencias que decido venir a transitar a la vida. A este cuerpo que ahora soy, a esta persona más bien que ahora soy. ¿De acuerdo? Entonces, eso es netamente espiritual. Así que, como tengo ciertos lineamientos, más bien, para no confundir las palabras, como tengo ciertas direcciones en la vida, en ese plan de alma, ciertos puntos que vengo a transitar de una manera importante, o sea, ciertas experiencias de vida, eso se traduce en sentimientos, en emociones, en energías con las cuales voy a conectar. Eso también se conecta con otras almas que me voy a encontrar. Y eso también, en un plan de vida, se tiene en cuenta. Esos son los llamados pactos de almas, para encontrarnos en determinados momentos a experimentar ciertas experiencias, ciertas vivencias. Entonces, como verás, trasládalo a esa vida cotidiana, a esos problemas, a esos conflictos, a esos sentimientos, a esas energías que se presentan en tu vida. Fíjate cómo todo esto está presente permanentemente en tu vida cotidiana. No es algo que se quede en la teoría, no es algo para que se quede en la teoría. No, el propósito de ese conocimiento realmente es llegar al conocimiento de mí mismo, de quien soy en verdad. No esta persona, no el personaje, sino quién soy en verdad, que es esa alma. Esa conciencia superior que soy. Todo ese poder que traigo, ya lo tengo, ya soy ese poder. Necesito de alguna manera abrir el grifo, como es el ejemplo que muchas veces digo, para que eso fluya a través de mí y se exprese en mi vida y genere realidad a través de esto. Entonces, si de nuevo sigues hasta aquí, todavía no te has ido, continúa porque vamos a entrelazar todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Como te mencioné al inicio, si tienes esas trabas, dificultades, conflictos constantes que se repiten, esas emociones que no sabes cómo gestionar,
que de alguna manera te limitan porque no puedes gestionarlas, no puedes controlarlas y no las entiendes mentalmente. Mentalmente me refiero desde una mirada humana. Asimismo como las relaciones, si no las entiendes como con un propósito de vivir ciertas experiencias, sino que buscas permanentemente por dónde las respuestas. Aquí está lo importante. Por el camino que aprendiste, el pequeño camino, esta pequeña parte que aprendiste, que es la verdad y que es la única verdad y que, como es la única verdad, desde allí necesitas encontrar las respuestas y las soluciones. Y esto no es así. Las respuestas y las soluciones no las encuentras allí porque vamos a lo espiritual, a lo metafísico, al plan de alma, porque esa realidad, esa pequeña realidad que ves, se genera desde todo ese campo energético que nos rodea. Que allí está incluido lo que es nuestro plan de alma, esas expectativas para vivir y transitar determinadas experiencias en la vida. Entonces hay cosas que intentas resolverlo desde lo humano, desde esas limitaciones, desde esas creencias, desde ese miedo, y no lo vas a lograr resolver ni conseguir adecuar, acomodar en tu vida, porque realmente la verdad, lo que genera eso que ves, es todo lo de alrededor. Por lo tanto, necesitas abrirte, y aquí vamos a ir concluyendo. Necesitas abrirte a la espiritualidad, a la metafísica, indagar en el autoconocimiento, o sea, empezar a descubrir eso que tú eres, para que de esa manera, al tener cierta claridad en estos conceptos, sobre todo para la práctica, no para la teoría, sino para la práctica, e introducirlo en ese pequeño camino que aprendiste, que ves. Aquí lo estoy haciendo muy rápido porque esto tiene sus procesos, pero entonces al introducirlo en ese camino que ves, en esa realidad pequeña que ves, todo eso empieza a cambiar, porque primero y más importante, tú cambias la mirada, ves de otra manera a eso que antes lo veías solo muy pequeño. Ya no ves solo con ojos humanos, sino con ojos de tu conciencia superior. Por supuesto, esto es en libre albedrío. Necesitas darte esa oportunidad y esa posibilidad de abrirte. De nada sirve decir, ok, entiendo un concepto, listo, lo voy a aplicar, lo aplico un poquito, lo aplico para esto y siento miedo, siento los condicionantes de mis creencias y lo intento aplicar de esa manera. ¿Qué va a suceder? Como la energía genera la realidad, vas a generar más de lo mismo. Por eso ese libre albedrío necesita estar acompañado de confianza en la acción. ¿Y qué es lo que me da confianza? Muchas veces lo que me da confianza es el autoconocimiento, o sea, descubrir, aprender conceptos, teorías para luego aplicarlo. O directamente lo podemos hacer y tirarnos a la piscina, como quien dice. Ahora, no importa la manera que sea, siempre hay opciones. Lo importante es que tu libre albedrío esté dispuesto a descubrir, esté abierto para aplicar. ¿Desde qué lugar? Desde ese lugar de sabiduría, de conciencia superior y de confianza, para ir hacia ese problema, esos conflictos de la vida cotidiana. Aunque estoy marcando así porque hago referencia a ese camino de vida, también es así y es aquí porque siempre es adentro. Entonces, a través de ese vínculo con lo espiritual, con lo metafísico, con el autoconocimiento, es que permitiéndome de verdad
aplicarlo a mi vida cotidiana, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a resolverse, porque así es como se genera la realidad. Ya sea que me dé cuenta o no de lo que hay en mi subconsciente, de esas creencias limitantes, de esas emociones que se quedaron de alguna manera cristalizadas, de esas energías de dolor que no están sanadas, no están resueltas. Me dé cuenta o no, si vivo de esa manera, genero esa realidad en mi vida. Y es lo que voy a ver. Entonces, si empiezo a aprender conceptos, teorías y los llevo a la práctica sobre la espiritualidad, el autoconocimiento y lo metafísico, y lo introduzco de manera adecuada, o sea, a través de la confianza, de probarlo, si lo quiero ver de esa manera, probarlo de verdad, o sea, probarlo con convicción, con coherencia en mi energía, entonces eso modifica mi realidad. Y eso es lo que va a cambiar tu vida, eso es lo que va a resolver y solucionar los problemas que tienes en tu vida cotidiana. No los vas a poder resolver desde eso pequeño aprendido, desde la punta del iceberg o la punta de mi dedo, que sería esos condicionantes, esas creencias, esos miedos que he aprendido. ¿De acuerdo? Así que, bueno, hasta aquí. Creo que ya llegamos muy bien para cerrar el concepto, que no sea demasiado largo el video. Espero que te haya servido toda esta información. Por supuesto que es para aplicarlo. No es que te lo resuelve así de una vez, sino es para que indagues, busques más información, busques dentro de ti, busca aquí en el canal de YouTube, busca en otros canales, todo lo que te resuene para ir encontrando estas verdades, que todo está dentro de ti. No es que lo tienes que conseguir de alguien, sí que alguien te puede servir de ayuda, de guía, de orientación, por supuesto. Eso es lo que hago en mis terapias, eso es lo que intento hacer en los videos, en las redes sociales, a través de lo que comparto. Se intenta hacer mi humilde aportación, que tiene que ver con mi propósito de vida. Pero lo que quiero decir es que así puedas utilizar esas guías o no, todo está dentro de ti. Todo tiene que ver con ese despertar que necesitas hacer para reconocerte a ti mismo, a ti misma. Empezar a descubrir quién eres en verdad, para que de esta manera lo puedas trasladar a tu vida cotidiana. Así que eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.